El PSOE y Unidas Podemos han aprovechado su proposición de ley de supresión del delito de sedición para presentar dos enmiendas destinadas a forzar el desbloqueo de la renovación del Tribunal Constitucional y concretamente los dos puestos que competen al Consejo General del Poder Judicial. Por un lado, se rebajarán las mayorías en el Consejo para nombrar magistrados y por otro se imputarán responsabilidades penales a los vocales que impidan los nombramientos. Una de las enmiendas implica reformar la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial para cambiar la mayoría de 3/5 que debe sumar el Consejo en la elección de los dos magistrados al Constitucional. De modo que ahora bastaría con mayoría simple, algo que han explicado hoy en el Congreso el Gobierno y sus socios. Por eso, ante un Partido Popular antisistema, ante un Partido Popular que no tiene ninguna cultura democrática, que no tiene ningún sentido de Estado, nosotros, con nuestras enmiendas, lo que queremos es garantizar por ley el cumplimiento del mandato constitucional y establecemos fórmulas para desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional, devolviendo así la normalidad a estas altas instituciones. Nosotros hace mucho tiempo que decimos que la situación en la que se encuentra el Consejo General del Poder Judicial es absolutamente insostenible y hacemos una reforma para blindar el Tribunal Constitucional, para liberar el Tribunal Constitucional del chantaje del Partido Popular. Sin embargo, el PP piensa que es una reforma exprés en pleno puente de la Constitución. Presentaremos los recursos de inconstitucionalidad que procedan. También denunciaremos la toma de las instituciones ante la Unión Europea. Tanto el socialista Patxi López como el presidente del Grupo de Unidas Podemos, Jaume Asens, confían en que estos cambios permitan desbloquear estos nombramientos que el Consejo General del Poder Judicial debía haber resuelto en el mes de septiembre. No se entienden los últimos años de historia de España sin ellos, eso es una evidencia. Citabas todos estos sucesos que parecen lejanísimos en el tiempo por la velocidad a la que vivimos, pero fue anteayer, todo lo que ocurrió a finales del 22, las primeras semanas del 23, con todo lo que ocurrió con el Consejo General del Poder Judicial, con el Constitucional, la famosa nueva ley orgánica para regir el órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General. Bueno, visto desde fuera, llama la atención primero, sí ese manoseo de las instituciones por parte del poder político, pero claro, fuera de cámara hablábamos tú y yo de Vargas Llosa y me acuerdo de la novela Conversación en la Catedral cuando hacían la pregunta ¿cuándo se jodió el Perú? Sí. Pues podríamos un poco preguntarnos ¿cuándo se jodió todo esto? Y haciendo un poco así de historia rápida, y además lo citas en el libro muy bien, 1985. Cambian la forma de elegir a los miembros del Consejo General, el entonces gobierno de Felipe González, y pronuncia aquella famosa frase terrible, Alfonso Guerra, Montesquieu ha muerto. Claro, Montesquieu ha muerto, pero nadie ha intentado resucitarlo hasta ahora, porque hablamos del 85, o sea, bastante tiempo atrás. Bueno, fíjate, realmente Alfonso Guerra no dijo aquella frase, es decir, es una cosa que está instalada en la memoria colectiva, pero no fue tal que así. En cualquier caso, lo que sí que es indiscutible es que en aquella reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial está digamos, el germen del mal, ¿de acuerdo? El germen del mal. ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, de acuerdo con nuestra Constitución española, el artículo 122 de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial, 8 los eligen las cámaras, Consejo y Senado, Congreso y Senado, y 12, tal y como estaba planteado en la Constitución, lo elegían, son magistrados elegidos por los propios jueces. Por sus pares. Por sus pares. Jueces eligiendo a jueces. ¿Qué es lo que sucede? Que en el año 85 el PSOE reforma una ley orgánica que en el fondo suponía un cambio constitucional por la puerta de atrás, algo que se ha vuelto a poner de moda en estos últimos años. Y bueno, esto llega al Tribunal Constitucional, como te puedes imaginar, y un Tribunal Constitucional integrado pues por enormes juristas dictó una sentencia que los juristas llamamos declarativa, que no deberían ser dictadas por el Tribunal Constitucional. Para que me entendáis, el Tribunal Constitucional está para decir si algo es constitucional o no, es decir, si se ajusta
al marco, a la Carta Magna o no se ajusta a la Carta Magna. Pero de vez en cuando nos encontramos con sentencias, pasó en este año 85 y pasó con la sentencia sobre la Ley de Violencia de Género, en la que el Tribunal Constitucional te dice, bueno, entendemos, es constitucional siempre y cuando se interprete que ha de aplicarse de esta manera. Esto sucedió con la Ley Orgánica del 85 porque lo que vino a decir el Tribunal Constitucional es que no había ningún problema en que a los 20 vocales los eligieran los partidos políticos siempre y cuando los elegidos no respondieran al reparto de fuerzas en el Congreso. Es decir, no fuera una traslación el Consejo General del Poder Judicial de lo que se ve en el Congreso, sino que se les eligiese por otros motivos. ¿Qué sucedió? Que desde el minuto 1 la realidad ha demostrado que el Consejo General del Poder Judicial responde al reparto de fuerzas en el Congreso. Es decir, todas y cada una de las renovaciones se ajustan al espíritu de aquella sentencia del Constitucional, que yo cito además el párrafo porque es algo que se olvida a menudo. Dice, bueno, es que aquello era constitucional. Bueno, no exactamente, no era constitucional, por lo menos en la medida en la que se está aplicando. Y posiblemente en todos los problemas que estamos viendo durante estos últimos años en torno al Poder Judicial, en torno a la justicia, el germen lo radica en esa ley, en esa reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial del año 85. Claro, da la sensación, parte de la pelea, volviendo un poco más o menos al presente, a finales del 22, esta pelea política que hubo entre PP y PSOE, que el PP parece que de repente se le apareció el fantasma de la democracia. Yo como periodista dudo de cualquier político que se mueva, me parece ya dudable. Claro, es verdad que un poco el argumento del Partido Popular en ese momento era un poco decir, oigan, que desde el 85 lo hemos hecho muy mal. Claro, lo hemos hecho como le hemos hecho, como los papas, plural majestático. Bueno, habéis, pero bueno. Dicen, vamos a cambiar esto y que sean efectivamente los jueces quienes elijan a su órgano de gobierno y de control. Claro, de repente, una pregunta que uno se hace, que es muy mal pensado como periodista, es si cada vez que han gobernado les han mantenido, porque cada vez que hay un cambio de gobierno beneficia esa aplicación de la ley orgánica, que nos hace confiar que si hay un cambio de gobierno lo vayan a cambiar. Es que ese es el gran problema del bipartidismo, su falta de credibilidad. Pero estamos volviendo a él, ¿eh? Sí, bueno, porque por desgracia la alternativa que nos ha venido al bipartidismo pues no está arrojando los resultados esperados tampoco. Mira, el gran problema, la crisis de la política viene determinada por la falta de credibilidad. Yo creo que como adultos somos conscientes que un partido político cuando llega al poder, pues no puede cumplir con todo lo prometido y que nos conformamos con que las líneas básicas, es decir, lo primordial, sí que se acometa y asumimos también que va a tener que haber renuncias porque gobernar un país es ciertamente complicado. Un país con más de 40 millones de personas y pues eso, que tiene la idiosincrasia que tiene. Entonces lo asumimos. El gran problema es que en este tema del Poder Judicial, todos los partidos han llegado al gobierno diciendo que iban a hacer algo y ya no solo no es que no lo hayan hecho, es que todas las medidas que han adoptado en materia judicial han profundizado en empeorar la situación. Por ejemplo, el Gallardón prometió profundizar en la independencia de los jueces y reformar el sistema de selección. Y su paso por el ministerio fue horroroso. Ahora, por ejemplo, el Partido Socialista, todos recordamos la entrevista de Pedro Sánchez con Jordi Évole diciendo que lo primero que iba a hacer cuando llegase al gobierno es garantizar la independencia judicial y que los jueces volvieran a elegir a los jueces. Pues todo lo contrario, no solo no lo hace, sino que cuando desde Europa le instan a acometer esa reforma, ahí le sale la vena esa antieuropeísta, que cuando la sacan cuando es necesario. Hay días que tenemos que homologarnos con Europa, otros días no, y este es un tema en el que no hay que homologarse con Europa y dice la ministra de Justicia sin despeinarse que es un tema soberano que afecta a España y que ahí Europa no tiene ni pincha ni corta el comisario de Justicia. Y luego, bueno, pues sí, la propuesta del Partido Popular de Feijóo es muy interesante. Es el camino por el que hay que avanzar, pero claro, el gran problema es
¿tenemos algún tipo de garantía de que se vaya a hacer? Y por desgracia, pues no hay ningún tipo de garantía. Y bueno, y esto explica en su momento el surgimiento de partidos que venían a ser la alternativa. Tenían un discurso respecto a esto sí, interesante. Ciudadanos tenía un discurso sobre la independencia del Poder Judicial y la reforma del Tribunal Constitucional muy potente. Es un discurso que también ha heredado de manera bastante similar Vox. La cuestión es, oye, a mí me gustaría un gobierno, me da igual que creo que además de coalición, sería más conveniente de cara a que esto prosperase, porque se pincharían los unos a los otros para obligarse a cumplir sus respectivas promesas. Pues es un gobierno de coalición de dos partidos que lleven en su programa esta necesaria reforma y que por una vez se emprenda y se acometa, que con mayoría absoluta, que es lo que se necesita para reformar la ley orgánica del Poder Judicial, pues se vuelva al sistema anterior al 85. Fíjate, hablando de incumplir las promesas, en el caso del PSOE ya no solo es que le digan al comisario de Justicia de la Unión Europea, Reinders, que se meta en sus asuntos. Es que, no sé si recuerdas que aprovechando la pandemia como telón de fondo, que estábamos todos pues asustados, encerrados en casa, llevaron al Congreso una proposición de ley que lo que pretendía era que ese sistema de mayorías cualificadas que establece la ley para elegir a los vocales, la Constitución, para elegir a los vocales, reformar la ley orgánica del Poder Judicial para por la puerta de atrás otra vez reformar la Constitución y donde hay mayoría cualificada, 3/5, imponer una mayoría absoluta. Es decir, ellos poder elegir, cuando me refiero a ellos hablo de PSOE, Podemos, socios independentistas catalanes y vascos. El que en ese momento tenía el poder político. Elegir por mayoría absoluta a los vocales, diciendo, bueno, si a primeras no se pueden elegir en Congreso y Senado por mayoría de 3/5, pues lo elegimos por mayoría absoluta. Es como decir, ¿qué incentivo tenéis para pactar los nombres de los vocales con la oposición? Ninguno, porque sabéis que si no hay pacto vais a imponer o imponéis vuestros nombres sí o sí. Pues esa proposición de ley se llevó al Congreso y fue tal el escándalo que se montó en Europa en un momento muy delicado para España, porque estábamos pendientes de recibir el maná, los fondos, el maná europeo. Fue tal el escándalo que se montó que hubo que retirarla, pero bueno, ahí la tienen. Más de una vez han amenazado con volver a plantearla, ¿eh? Hay un